formales y yo estoy feliz de que hagamos una conversación informal, con lo cual, en caso de que cualquier persona tenga preguntas o comentarios, no tengo ningún problema con que me interrumpáis a lo largo de la presentación. Y luego, además, creo que hacia el final de la hora vamos a tener un periodo para preguntas y respuestas específico también. O sea que si vemos que hay muchas, pues quizás las aplazamos a entonces, pero en serio que ningún problema en el caso de que haya dudas puntuales durante la presentación. Bueno, Em, ahí no sé compartimos. si eso iba a pedir. Muchas gracias. Mientras compartimos la presentación, a ver que creo que ya Ahí está. hay. Eso es. Em, bueno, antes de nada, ya Juan me ha presentado, ha especificado que trabajo para UNIDIR, que es el Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme. Somos una institución de las Naciones Unidas, pero somos un instituto independiente dedicado a la investigación sobre temas de desarme, múltiples temas de desarme, no únicamente temas del espacio, sino que hacemos nuevas tecnologías como cibertecnologías, inteligencia artificial, pero también temas más clásicos como armas de destrucción masiva, como armas convencionales, temas como la relación entre el género y la seguridad. Y pues luego también a lo que yo me dedico, que es el tema de la seguridad espacial. Este es un tema que actualmente es, quizás leyendo las noticias os habéis dado vosotros también cuenta, que es un tema especialmente candente porque estamos viviendo una situación geopolítica particularmente tensa con diversos conflictos armados a nivel internacional y estamos viendo que el espacio y la tecnología espacial son especialmente importantes. Quizás hoy más importantes de lo que han sido para otras generaciones desde el comienzo de la exploración de la humanidad del espacio en los años 50. Entonces, quizás podemos pasar a la siguiente diapositiva. Cuando pensamos en seguridad espacial, quizás tenemos una imagen más como la izquierda, ¿no? Una imagen de pues, la guerra de las galaxias y la estrella de la muerte y naves espaciales que luchan entre ellas, ¿no? Y definitivamente esta era la imagen que yo tenía cuando me empecé a interesar por esta materia y empecé a estudiar al respecto antes de dedicarme profesionalmente a ella. Pero la verdad es que la realidad de la seguridad espacial es más parecida a la imagen de la derecha, que es pues satélites que están orbitando la Tierra y que proporcionan servicios realmente muy fundamentales a la humanidad, servicios de los que dependemos todos los días, como comunicación, navegación, ayudan al comercio, ayudan a las transacciones financieras, también servicios que quizás no pueden parecer tan aparentes, pero como por ejemplo la mitigación o el monitoreo de desastres naturales, y también son las tecnologías espaciales especialmente importantes para las operaciones militares. Pues para la recabación de inteligencia, por ejemplo, o para las comunicaciones encriptadas, la navegación de tropas, la dirección de misiles. Son algunos ejemplos de operaciones militares para las que se utilizan estas tecnologías espaciales. Y conforme más importantes son estas tecnologías espaciales, tanto para fines civiles como para fines militares, más importante se convierte en mantener estas tecnologías seguras. Pero también más atractivos se convierten estos activos espaciales para un adversario cuando se están planteando qué podemos atacar. Con lo cual, esta es una conversación, la conversación de la seguridad internacional espacial, que en el contexto de la ONU está actualmente muy activa y está habiendo muchas iniciativas propuestas por los estados. Y hablaremos un poco de todas ellas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, quizás. Antes de meternos de lleno en materia, es importante contextualizar
qué es lo que queremos decir cuando hablamos de seguridad espacial. ¿Por qué es especialmente importante esto? Porque el lenguaje importa y en español no hablamos de la misma manera de la que hablamos en inglés, que en inglés es la lengua en la que la mayoría de estas negociaciones ocurren. En inglés existe una diferenciación entre seguridad espacial en el contexto en el que yo trabajo, que son pues la relación entre los objetos espaciales y el mantenimiento y la paz y la seguridad. Luego también el trabajo que hacen los estados para establecer medidas que tengan como objetivo el evitar daños deliberados o ataques deliberados a los sistemas espaciales. Pero luego hay otra expresión que utilizamos en español, que es seguridad espacial, referida a la serie de medidas que se quieren implementar o que los estados proponen implementar para evitar daños no deliberados, o sea, daños accidentales, como por ejemplo radiaciones solares o la meteorología espacial o que un satélite, pues si es un satélite que ya tiene muchos años, pues estropee parte de él, se rompa y choque contra otro satélite. Esos también son temas de seguridad espacial. Lo que pasa es que si bien en español solo tenemos una misma palabra para referirnos a estos dos tipos, que es seguridad espacial, en inglés tenemos dos palabras, que son Space Security, para la seguridad espacial que intenta evitar daños intencionados, y Space Safety, para la seguridad espacial que intenta evitar daños accidentales. Y esta división es importante porque en las Naciones Unidas estos temas se tratan de manera separada. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva, en la que vemos un poco esa división. Los temas de seguridad espacial en el sentido de Space Security se tratan en la Conferencia para el Desarme, en la Primera Comisión de las Naciones Unidas, por ejemplo. Esos son los dos foros principales. Y sin embargo, los temas de seguridad espacial en el sentido de Space Safety se contienen dentro del ámbito de lo que se llama los usos pacíficos del espacio ultraterrestre y que se discuten en Viena bajo la supervisión de la COPUOS, que es la Comisión para los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre, llamada así por sus siglas en inglés. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, otra cosa que también es importante contextualizar son qué son exactamente los sistemas espaciales. Cuando hablamos de sistemas espaciales y de sus componentes, es probable que nos imaginemos un poco pues, lo que está en la diapositiva, que son pues, las cosas que están en el espacio en general. Y pues cuando hablamos de componentes de sistemas espaciales, pues lo primero que viene quizás a la mente es pues las distintas piezas de un satélite. Pero la verdad es un poco más compleja. Igual pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Lamento que los gráficos de esta son considerablemente menos glamurosos que los de la diapositiva anterior, pero aquí se escenifica un poco mejor qué son los componentes de los sistemas espaciales. Los sistemas espaciales son sistemas complejos que no están única y exclusivamente en el espacio, sino que también tienen presencia en la Tierra. Entonces está el segmento espacial, que sería el satélite, está el segmento terrestre, que está en la Tierra, y está los enlaces de datos que unen ambos segmentos, ya sea datos hacia el espacio o datos desde el espacio a la Tierra. Y el segmento terrestre, que es el segmento del que más comúnmente nos solemos olvidar, incluido también en los diálogos de expertos y en los diálogos de diplomáticos en el contexto de las Naciones Unidas, es quizás el más abundante o el más complejo porque tiene pues, estaciones terrestres, que son pues, esos platos gigantes que muchas veces se ve pues, fuera de las ciudades, pero también los módems que pues, muchas veces uno tiene en su casa para las comunicaciones por Internet, o las unidades utilizadas por el consumidor final, es decir, pues, por ejemplo, un móvil con acceso GPS puede ser considerado como parte de ese segmento terrestre.
Entonces, es importante hablar de este segmento terrestre en particular porque este segmento terrestre es quizás el más vulnerable, porque al estar más cerca de nosotros, pues es más fácil que sea un objetivo de ataque, como de hecho hemos visto en el contexto de conflictos, como por ejemplo la actual guerra en Ucrania. Y hablaremos quizás un poco más de eso, pero quizás ahora vamos a seguir y ya que hemos contextualizado esto, y vamos a pasar ahora a lo que es quizás el centro de esta presentación, que es el derecho aplicable a la seguridad espacial. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sabes? Quizás habéis oído alguna vez decir que el espacio exterior es como el lejano oriente o como un espacio sin ley donde podemos ir a hacer lo que queramos. Y la verdad es que esto no es cierto. El espacio tiene un sistema jurídico aplicable que vincula a todos los estados que han firmado estos tratados que están plasmados en la diapositiva y que tiene una serie de implicaciones que impactan cómo los estados pueden actuar en el espacio o en relación con el espacio, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. El tratado más importante es el primero que está ahí, que es comúnmente llamado el Tratado del Espacio Ultraterrestre, y a veces ha abreviado con las siglas OST por su nombre en inglés, con lo cual en las diapositivas veréis estas siglas, con lo cual es importante clarificar lo que significa. El problema que tienen estos tratados es que su enfoque es principalmente los usos pacíficos del espacio ultraterrestre. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver esto en el lenguaje que el Tratado del Espacio Ultraterrestre utiliza en su preámbulo. Especifica que el espacio ha de ser utilizado con fines pacíficos, y si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que este mismo espíritu de cooperación, este mismo espíritu de que el espacio sea utilizado para el beneficio de todos, es algo que también se plasma en el artículo 1. Y la verdad es que no hay grandes referencias a temas de seguridad en el Tratado del Espacio Ultraterrestre o en los subsecuentes tratados que vinieron después y que complementan al Tratado del Espacio Ultraterrestre. Hay dos artículos, uno que es explícitamente relevante para temas de seguridad y otro que es de manera pues, más tangencial o tácita, que están en la diapositiva siguiente. Son los artículos 3 y 4 del Tratado del Espacio Ultraterrestre. El artículo 4 es el que explícitamente menciona cuestiones de seguridad espacial y lo que hace es prohíbe el emplazamiento, la instalación o el estacionamiento de armas de destrucción masiva en la órbita terrestre o también su emplazamiento en cuerpos celestes. Y luego también prohíbe el establecimiento de bases o el testeo o utilización de armas, cualquier tipo que sean, en cuerpos celestes. La razón por la que este artículo existe es un poco también la razón que dio, igual si podemos ir a la diapositiva anterior, por favor. Gracias. La razón de ser de este artículo es también la razón de ser, en cierto modo, del propio tratado del espacio ultraterrestre. Este tratado que data, o sea, que entró en vigor en 1967, para ponernos en contexto, Guerra Fría, comenzó a negociarse porque poco después de que los seres humanos lanzásemos nuestro primer satélite con éxito al espacio en 1957, Sputnik, por la ahora Federación Rusa, la Unión Soviética de entonces. Poco después, los estados comenzaron a hacer ensayos nucleares fuera de la atmósfera. Y esto, en un contexto de tensiones de la Guerra Fría, preocupó a la comunidad internacional que especificaron o que pidieron que se necesitaba regular este nuevo ámbito que era el espacio ultraterrestre. Y esto dio lugar a la negociación del Tratado del Espacio Ultraterrestre. Y es precisamente por estos ensayos de armas nucleares que se estableció este artículo 4.
Pero como veréis en el propio artículo no se dice nada del establecimiento o el emplazamiento de armas convencionales en órbita. Y de eso vamos a hablar dentro de poco. Antes de eso, quiero mencionar también el artículo 3, que especifica que el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, se aplica al derecho, al espacio ultraterrestre. Y esto es importante por lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aunque sí que es verdad que el derecho que es específicamente del espacio no dice gran cosa sobre seguridad espacial, esto no quiere decir que no, que el derecho internacional que aplica en todo en sí en el espacio no sea relevante. En especial, es particularmente importante la mención a la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque en su artículo 2.4, que lo tenemos en la siguiente diapositiva, menciona una prohibición esencial para todo el derecho internacional, que es la prohibición del uso o de la amenaza del uso de la fuerza. Esta prohibición también aplica al espacio. Y esta intención de mencionar explícitamente en la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 3 era algo que los negociadores del Tratado del Espacio Ultraterrestre deseaban plasmar en el artículo precisamente por esto, porque querían tener un nexo de unión con esta prohibición del artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas. Pero la aplicabilidad del derecho internacional en su conjunto también implica que tratados de cuestiones de control armamentístico, aunque no sean específicamente o únicamente sobre temas espaciales, también aplican. Un ejemplo es el Tratado de 1963 sobre la prohibición parcial de ensayos nucleares, que dice que no puede haber ensayos nucleares en el espacio. O el tratado o la convención, perdón, de 1968 sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, conocido más comúnmente como el NMOD, que prohíbe este tipo de modificaciones ambientales en el espacio. También aplica el derecho marítimo y también el derecho aéreo, por ejemplo. Y estos son dos regímenes jurídicos que comúnmente son comparados con el espacio exterior porque comparten ciertas similitudes. Y de hecho, pueden servir de guía para la interpretación de principios jurídicos que son aplicables al espacio. Un ejemplo es el concepto de consideración de vida. Este concepto está regulado en el artículo 9 del Tratado del Espacio Ultraterrestre. En la versión del Tratado del Espacio Ultraterrestre en español no se utiliza esta expresión consideración de vida, sino que es una traducción de la versión en inglés, que en inglés utilizamos la expresión due regard, y en la versión en español lo que decimos es algo así como deberán tener debidamente en cuenta los intereses correspondientes de los demás estados partes del tratado. Pero a lo que se refiere es a este principio de consideración de vida. Y aunque el Tratado del Espacio Ultraterrestre no define qué es lo que quiere decir esto, sí que es verdad que podemos sacar bastante inspiración de estos regímenes, el régimen del espacio, del derecho aéreo y el régimen del derecho del mar, porque en estos regímenes se ha generado doctrina y jurisprudencia al respecto y se ha establecido que esta idea de consideración de vida esencialmente significa que los estados están obligados a abstenerse de cualquier acción, cualquier acto que pueda afectar negativamente al uso de, en este caso, el espacio ultraterrestre por parte de otros estados interesados antes y durante la realización de esas actividades. Con lo cual, esencialmente, este principio quiere decir pues una cosa que, por ejemplo, a mí mi madre me decía cuando era pequeña, que es cuando utilices algo, tienes que dejarlo igual o mejor de lo que te lo has encontrado antes de utilizarlo. Y esto es una interpretación que podemos sacar pues, de laudos arbitrales, del Tribunal Arbitral de UNCLOS o de decisiones de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, en temas relativos al derecho del mar. Otra área relevante para la seguridad espacial, el derecho medioambiental. Tenemos, por ejemplo, la Declaración de Estocolmo de 1972, que establece en su principio 21 que todos los estados tienen que asegurarse de que las actividades que estén dentro de su jurisdicción y su control
no pueden causar daños al medio ambiente, y no solo al medio ambiente que esté dentro de su jurisdicción y su control, sino al medio ambiente que también se encuentre fuera de esa jurisdicción y control, ya sea de la suya propia o incluso de la de cualquier estado. Con lo cual, el espacio ultraterrestre está fuera del poder soberano jurisdiccional de cualquier estado. Es lo que se considera una res communis, un bien común de todos. Aunque bueno, la doctrina no está totalmente de acuerdo al respecto. Esto es una cuestión que quizás podemos comentar con más detalle más tarde. No me voy a enrollar con estos temas tan legales doctrinales. Pero en este sentido el derecho ambiental también sirve para proteger el espacio ultraterrestre, que muchas veces lo percibimos como tan lejano, pero que actualmente todo el tema de la sostenibilidad, que es tan importante a nivel de la Tierra y de las políticas que los estados establecen en la Tierra, también se está convirtiendo en particularmente importante para el espacio. Porque si no hay sostenibilidad en el espacio, los sistemas espaciales no pueden prestar los servicios que tanto necesitamos, de los que hablábamos al principio de la charla, y por tanto, muchos de esos servicios que contribuyen a la sostenibilidad de la propia Tierra, careceríamos de ellos, y por tanto la no sostenibilidad en el espacio puede significar la no sostenibilidad en la Tierra. Ahí te interrumpo y te hago Por una pregunta. supuesto. Hablabas al principio del léxico, ¿no? De cómo, qué palabras se utilizan y qué significado tienen. Después la problemática, ¿no? De la traducción también, que cómo esos conceptos se traducen en distintos idiomas. Pero me parece importante y te quería preguntar qué iniciativas hay sobre definiciones concretas, como por ejemplo, qué es un arma antisatélite, qué es un ejercicio militar en el espacio, porque sabemos que las actividades espaciales tienen una característica, su naturaleza es de uso dual, o sea, puede ser usado con fines civiles o militares. Entonces ahí está la complejidad, calculo, de Naciones Unidas y en los foros internacionales donde se debaten todos estos temas, de cómo se define un arma antisatélite, porque un arma antisatélite también podría ser un mecanismo de remediación de basura espacial para mitigar la congestión en la órbita baja, por ejemplo. Te has adelantado como 2 diapositivas, porque No, perdón, no te preocupes, más porque adelante. sí que era algo que quería explicar. Definitivamente el tema del léxico es importante, y de hecho nosotros en UNIDIR es algo que activamente estamos intentando ayudar a los estados a generar un entendimiento común sobre el tipo de lenguaje que utilizamos, y el año pasado, en agosto, lanzamos un léxico de seguridad espacial que actualmente está publicado en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, donde analizamos muchos términos que son utilizados muy comúnmente en las conversaciones de seguridad espacial a nivel de Naciones Unidas, y pues la militarización, la armamentización, qué es un arma espacial, todo esto son cosas que definimos en ese léxico, no necesariamente para dar una definición de lo que tiene que ser, como todo el mundo lo tiene que definir, sino para subrayar que muchas veces estos conceptos se interpretan de manera distinta por estados o actores diferentes. Y el tema de los sistemas espaciales o de las tecnologías espaciales que tienen una doble naturaleza es definitivamente uno de los temas actualmente más candentes, una de las mayores preocupaciones que tienen los estados ahora mismo, precisamente porque hablamos antes de ciertos tratados de control armamentístico. Los tratados de control armamentístico tradicionalmente lo que regulan son capacidades. Pues limitamos el uso de armas nucleares o limitamos el uso de bombas racimo o cosas así. Pero en el caso del espacio ultraterrestre, como tú bien dices, muchos objetos pueden tener esa dualidad, ¿no? Que tú la has llamado doble uso, yo la llamaría doble propósito o doble finalidad, porque doble uso es la expresión que normalmente utilizamos para referirnos a la dualidad civil y militar, es decir, puede haber un objeto
que se ha utilizado para prestar servicios a civiles, como por ejemplo la tecnología GPS puedo utilizarla yo para utilizar Google Maps y ir de mi casa a un parque, pero la tecnología GPS también puede ser utilizada por pues, los militares para dirigir misiles o para dirigir tropas, con lo cual es esa dualidad. Pero la parte militar, en el caso de los objetos espaciales, no es agresiva. O sea, el objeto espacial lo que proporciona es la información que tú necesitas para quizás conducir un ataque armado o un acto hostil, pero el satélite en sí, aunque tenga una función militar, no está él mismo atacando, no está haciendo una agresión. Y la segunda dualidad es la dualidad agresiva-no agresiva, que es esta que tú apuntabas, es la que yo llamaría doble propósito o doble funcionalidad, y es esta que tú apuntabas de que tú puedes tener un satélite que sea diseñado para un fin completamente benigno, como puede ser limpiar la basura espacial, pero que por sus capacidades puede tener un brazo robótico o puede tener un arpón o una red para capturar basura, pues que sea utilizada para agredir a otro objeto espacial. Entonces, esa es una distinción importante. En mi opinión, hay ciertos estados que comparten la necesidad de hacer esta división, otros expertos también, pero es un tema sobre el que no hay una claridad, no hay un entendimiento común en la conversación multilateral ahora mismo, ¿no? Y es precisamente por no solo porque estos objetos en sí, tanto los de doble uso como los de doble propósito, son ambiguos, sino también porque la conversación en sí, el debate diplomático es ambiguo también, es poco claro. Y entonces eso también puede contribuir al incremento de tensiones. Para terminar esta conversación sobre el derecho aplicable, el último derecho aplicable sobre el que quería hablar es el derecho internacional humanitario. Muchas gracias porque Artiza Obregón ha puesto el documento sobre el que hablaba en el chat, el léxico, para que quien quiera pues, pueda consultarlo. Que espero que sea de utilidad. Y si tenéis comentarios o sugerencias, estamos trabajando en actualizarlo, o sea que estaremos encantados de que nos digáis qué os parece. Cuando subamos el video a YouTube, vamos a dejar en la descripción del video el link al libro. Perfecto. El último derecho aplicable al que me quería referir es el derecho internacional humanitario, o también conocido como el derecho a la guerra, que en el caso de un conflicto armado en la tierra que involucre sistemas espaciales, como por ejemplo la guerra de Ucrania, pues el derecho internacional humanitario o el DIH aplica. Y el DIH también es relevante en el caso de que un conflicto armado tenga lugar en el espacio. Esto es algo que todavía no se ha dado, o sea, no hemos tenido realmente una guerra de las galaxias. Pero, pues esperemos que no pase, pero podría pasar. Y para el caso de que eso sucediese, pues tenemos una serie de principios que nos da el DIH, como por ejemplo el principio de discriminación o el principio de proporcionalidad o el principio de necesidad, que serían aplicables también a esas operaciones espaciales durante el conflicto armado. Y es importante decir que esto es una preocupación de muchos estados, bueno, no de muchos estados, de algún estado, mejor dicho. Hay algunos estados que no quieren hablar de la aplicabilidad y de la aplicación del DIH en el espacio exterior porque perciben que en el momento en el que empecemos a hablar de conflicto armado, ya hemos dejado de lado la posibilidad de prevenir una carrera armamentista, que es el enfoque principal de las conversaciones diplomáticas en el seno de las Naciones Unidas en temas espaciales. Pero es importante apuntar que el hablar de DIH en el espacio no legitima un conflicto de la misma manera que todos los estados tienen un sistema de derecho penal, derecho criminal, y el hecho de que el asesinato o el homicidio sea una cosa que está en los códigos penales de las naciones no implica que sea una legitimación del asesinato o del homicidio. Nadie pensaría nunca eso. Pues yo creo que lo mismo, el mismo proceso argumental ha de aplicarse en el contexto del DIH en el espacio. Podemos pasar ya a la siguiente diapositiva y aquí vamos a hablar de que bueno, ha habido una larga historia
de conversaciones sobre seguridad espacial. No me voy a meter muy al detalle, pero es simplemente esta diapositiva quería tenerla para remarcar que el tema de seguridad espacial es algo de lo que hemos estado hablando desde hace muchos años, aunque pueda parecer un tema relativamente novedoso. Al principio de la charla, Juan, tú hablabas de la militarización del espacio exterior. Yo quiero hacer aquí un matiz importante porque, de nuevo, cuando hablamos en español, hablamos muy comúnmente de militarización. Pero este término es un término que, en mi opinión, es inexacto y es un término que ciertos expertos han empezado a dejar de usar en el contexto de la seguridad espacial, porque militarización hace referencia a cualquier actividad militar en el espacio ultraterrestre, ya sea hostil o no. Y como hablaba hace un ratito, hay muchas funciones militares que realizan los sistemas espaciales que no son agresivos, que su naturaleza no es agresiva. Entonces, la gran mayoría de los estados consideran que el espacio es un lugar militarizado. Realmente, desde el comienzo de la exploración por parte de los humanos del espacio, enseguida los estados se dieron cuenta de la utilidad militar que tenía, especialmente para la recabación de inteligencia, la relevancia que tenía este nuevo ámbito. Lo que sí que es distinto a esto es lo que podríamos llamar armamentización o arsenalización, que yo entiendo que en español esto es unas palabras un poco inventadas. La traducción al inglés sería weaponization. En inglés sí que se hace esa distinción entre militarization para militarización y weaponization para armamentización, que hace referencia a la proliferación, ensayo, despliegue de armas o capacidades contraespaciales. Y de esto vamos a hablar un poco en la siguiente diapositiva. Esto es otra de las preocupaciones más grandes que tienen los estados, que es pues la proliferación de este tipo de capacidades contraespaciales, como muy frecuentemente se llaman. La razón por la que estas capacidades contraespaciales... ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva igual? La razón por la que estas capacidades contraespaciales han podido emerger es por esa especie de vacío legal que os comentaba en relación al artículo 4 del Tratado del Espacio Ultraterrestre, que el artículo 4 prohíbe el emplazamiento en el espacio de armas de destrucción masiva, pero no dice nada de armas convencionales. Entonces, los estados han interpretado que, pues, si no se dice nada de armas convencionales, vamos a desarrollar tecnologías que puedan pues, deshabilitar, destruir la tecnología espacial para el caso de que lo necesitemos. Siempre y cuando no vulneremos el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, estas armas podrían interpretarse como legales. Y para el caso de estar en el contexto de un conflicto armado, pues estas tecnologías los estados han considerado pues, que pues podríamos eventualmente utilizarlas. Por lo tanto, pues vamos a desarrollarlas y vamos a testearlas. Esto ha dado lugar a pues, diversos ensayos que han sido muy mediatizados a lo largo de los años, diversos ensayos de misiles de ascenso directo para destruir nunca un satélite ajeno, pero sí un satélite propio del país, para demostrar esta capacidad. Han sido 4 estados los que han realizado estos ensayos: China, Estados Unidos, India y Rusia. Y bueno, estos tipos de testeos han sido muy mediatizados porque producen esa basura espacial de la que hablábamos antes, que es altamente peligrosa para la tecnología espacial, porque es incontrolable. Una vez se crea basura espacial, pues no se puede decidir dónde van esos desechos espaciales. Pero no son las únicas armas o no son las únicas tecnologías contraespaciales que existen. Antes os hablaba de la importancia del segmento o el componente terrestre de los sistemas espaciales. Y esto está muy relacionada con los usos de armas o de tecnologías contraespaciales
no cinéticas, es decir, los que no utilizan explosiones o energías cinéticas, como por ejemplo las armas eléctricas o electromagnéticas, que lo que pueden hacer es pues interferir con las comunicaciones, o pueden mandar mensajes falsos que el sistema se cree que son verdaderos, eh, con lo cual pues causando perjuicio a los servicios que estos sistemas ofrecen. Y luego también están los ciberataques. Y los ciberataques, por ejemplo, han sido muy mediatizados también en el contexto de la guerra de Ucrania. Por ejemplo, no sé si quizás os acordaréis, al principio de la guerra de Ucrania hubo una compañía llamada Viasat, cuyos sistemas fueron atacados. Lo que fueron atacados fueron unos módems que estaban en la Tierra, no estaban en el espacio. Pero esto desestabilizó toda su infraestructura, no solo afectó a los servicios de comunicación que los militares ucranianos estaban utilizando, pero también afectó al acceso a Internet de los civiles en Ucrania, también afectó al acceso en comunicaciones a muchos otros lugares de Europa, y también afectó incluso a unas turbinas que estaban en Alemania, que dejaron de funcionar a causa de este ataque. Entonces, y esto fue por un ciberataque de un componente terrestre. Entonces, aunque sí que es verdad que los objetos contraespaciales que utilizan energía cinética pueden parecer, pues es más como la guerra de las galaxias que nos imaginamos, la guerra de las galaxias real o los temas de seguridad espaciales reales que quizás actualmente más están preocupando a los estados son todas esas operaciones que no son tan visibles, que son más difíciles de atribuir cuando un actor las lleva a cabo. Es más difícil discernir quién ha sido el que ha llevado a cabo esa operación. Eh, y además es más difícil discernir si ese ataque ha llegado a la altura de poder considerarse un ataque armado que legitimaría pues, la legítima defensa establecida en la Carta de las Naciones Unidas. Otras amenazas por las que los estados están preocupados, que tenemos en la diapositiva, yo creo que ya he hablado prácticamente de todas ellas, pues las tecnologías contraespaciales, las interferencias dañinas, las tecnologías de doble uso y de doble funcionalidad, la falta de entendimiento, que esto no se refiere solo a la terminología que utilizamos, que también, pero también se refiere a la falta de transparencia en lo referente a publicar las políticas, las doctrinas sobre seguridad espacial que tienen los estados, la comunicación y notificación de actividades espaciales, cuando vas a maniobrar tu satélite para cambiar de órbita. Si no avisas qué es lo que vas a hacer, eso puede, como es un cambio de la actividad normal del satélite, puede provocar preocupación y puede incrementar las tensiones entre los estados. Veo que hay una persona que tiene la mano levantada. Lynn, te doy la palabra. ¿Qué tal, Almudena? Muchas gracias, antes que nada, por esta presentación que está siendo sumamente interesante. Y una cosa que yo quería ahí, por ahí hacer una reflexión fue que el otro día justo estuve participando de una charla del Global Space Law Center de la Universidad de Cleveland. Ellos también hacen bastante investigación sobre este tema, y estaba ahí Mallory Stewart, que es una Secretary of State de Estados Unidos. Y ella, una de las cosas que enfatizaba era cuando habló de, como lo nombraste en castellano, capacidades contraespaciales, y ella hablaba precisamente de esto, de alguna manera la idea era que invitar a la comunidad internacional a seguir esos pasos, es decir, a dejar a estar en contra de alguna manera de lo que era el uso de estas armas cinéticas o no. Lo que me deja a mí pensando un poco es dónde está la investigación realizada un paso antes de eso, es decir, no solamente ir a la prohibición de estas armas cinéticas, sino también a
por qué es que se implementan, porque de alguna manera, para decirlo de forma sencilla, si un país tiene actividad espía o satélites espías sobre otro país en donde hay un conflicto, o sea, países que tienen conflictos entre sí, entonces de alguna manera ya hay como un terreno ahí amenazador, por así decirlo, en donde creo que el uso o no del arma cinética viene a ser una consecuencia de algo que ya fue activado anteriormente. Entonces digo, ¿dónde está la investigación realizada sobre por qué se implementan las armas cinéticas o no cinéticas? De alguna manera es precisamente el mismo conflicto que tenemos acá en la Tierra, no es esto es solamente trasladar un conflicto ahora a otro sector, que es el sector espacial. Totalmente de acuerdo. Muchas veces percibimos que el espacio como algo muy lejano, pero la verdad es que está muy vinculado, especialmente a nivel geopolítico. Lo que pasa en la Tierra afecta a lo que pasa en el espacio y viceversa, ¿no? Y este ejemplo que has dado es un claro ejemplo de eso. El espionaje, por así decirlo, no está realmente prohibido por el derecho internacional. Entonces, sí que es verdad que puede generar pues tensión y puede generar preocupación, pero luego también está la cuestión de por qué, o sea, cuando tú decides que quieres protegerte de los efectos de ese espionaje, lo cual, pues, por ejemplo, en el contexto de un conflicto armado, puede ser comprensible que un Estado no quiera evitar que otro Estado le espíe para obtener una ventaja militar en su contra. El Estado que quiere eliminar esa ventaja tiene la obligación, de acuerdo al DIH, a seguir una serie de principios para determinar si el ataque que quiere realizar contra, en este caso, ese objeto espía, es legal o no. Entonces, tiene que conducir un análisis de distinción, es decir, solo son atacables los objetivos militares, pero no los objetivos civiles. Tiene que también considerar si el ataque es realmente necesario, tiene que considerar si el ataque es proporcional, es decir, si voy a utilizar un arma cinética y el arma cinética lo que va a causar es la explosión de ese satélite que va a causar basura espacial que va a estar orbitando la Tierra y potencialmente dañando otros muchos satélites que también están en órbita. Si tengo la opción de hacer un ataque cibernético y con esa solución el problema, pues esa segunda medida es más proporcional que la del arma cinética. Y pues todas estas son consideraciones que el Estado tiene que llevar a cabo a la hora de tomar esa decisión. Respecto a tu pregunta de dónde está la investigación anterior, yo quizás más que investigación en sí, quizás lo llamaría diálogo diplomático, ¿no? Es importante que los estados como que quiten la neblina que existe en torno en este caso, las tecnologías espaciales y el uso que se puede dar a estas tecnologías espaciales. Es necesario ese entendimiento común y eso es lo que los estados están intentando hacer en el contexto multilateral. Entonces, de hecho, si pasamos a la siguiente diapositiva, iba a hablar un poco de eso y como daros ejemplos de las distintas iniciativas que los estados han propuesto para intentar mitigar esta situación de tensión o intentar evitar el emplazamiento de armas en el espacio y de regular estas tecnologías que pueden ser un poco ambiguas. Entonces, podéis preguntaros, si hemos estado hablando de seguridad espacial desde hace tanto tiempo, ¿por qué no tenemos nada específico? ¿Por qué no tenemos un tratado? ¿O por qué no tenemos un mecanismo de cualquier tipo que realmente regule este tema? Pues yo diría que hay dos razones fundamentales. La ONU es un poco pues, como el Senado Galáctico de la Guerra de las Galaxias, pues que hay muchos, y entonces eso quiere decir que hay muchas opiniones distintas y es difícil llegar a un acuerdo. Cuantos más eres, más difícil es llegar a un acuerdo. Pues el Tratado del Espacio Ultraterrestre esencialmente fueron la Unión Soviética y los Estados Unidos que lo negociaron, y negociar a 2 es mucho más fácil que negociar a 193 o el número de estados que sean que se involucren en la negociación de un tratado de seguridad espacial o de cualquier otro mecanismo que no sea jurídicamente vinculante. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva,
Hay dos razones fundamentales, en mi opinión, y bueno, que en el contexto de nuestra investigación hemos remarcado, que son que los estados no están de acuerdo respecto a qué prohibir. Hay estados, como hablábamos antes, tradicionalmente los tratados de control armamentístico han prohibido capacidades, pero recientemente hay otros estados que han estado abogando por la regulación de comportamientos o de conductas. Y luego también los estados no están muy de acuerdo sobre cómo prohibir, ¿no? Hay estados que prefieren mecanismos que sean jurídicamente vinculantes y hay otros estados que dicen los mecanismos jurídicamente vinculantes que tenemos actualmente son suficientes, el clima geopolítico actual no está lo suficientemente maduro para poder acordar otro tratado, con lo cual vamos a rellenar los huecos legales que tengan los tratados con mecanismos jurídicamente no vinculantes. Y tradicionalmente estas divisiones de enfoques se han considerado como incompatibles. Esta incompatibilidad en tiempos recientes, yo diría que especialmente en los últimos 4 o 5 años, se ha ido mitigando, lo cual es, muchas veces decimos, en la ONU no se consigue nada. Pues esto es algo que hemos conseguido, aunque poco a poco, pero hemos conseguido hacer que esa división desaparezca un poco y que estas diferencias se presenten como un poco dicotomías falsas. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que existen diversas maneras en las que, diversas propuestas de solucionar estos problemas. Tenemos propuestas como tratados, como por ejemplo el PPWT, que es el Tratado para la Prevención del Emplazamiento de Armas en el Espacio Ultraterrestre y la amenaza o el uso de la fuerza contra objetos situados en el espacio, que fue propuesto por Rusia y China. Es un tratado que propone también una definición de lo que es un arma espacial, lo cual también indica, ¿no?, lo importante que es para muchos estados el tema de las definiciones. Este tratado no ha llegado, o sea, no ha sido aceptado por la comunidad internacional, con lo cual es simplemente, hoy en día es simplemente pues, un borrador de tratado, pero es comúnmente sacado en los temas de conversación sobre seguridad espacial porque muchos estados quieren algo legalmente vinculante y porque incluye temas como definiciones, ha abierto conversaciones sobre la importancia de la verificación y el monitoreo, por ejemplo, y entonces es un tratado que ha contribuido a la evolución de la conversación. Luego también ha habido varios grupos de expertos, algunos de ellos que han establecido recomendaciones no vinculantes y otros que han intentado establecer recomendaciones para un instrumento vinculante. Pues ha habido 2 grupos de expertos enfocados en temas de transparencia. Ambos llegaron a un acuerdo de recomendaciones que fueron los 2 presentados ante la Asamblea General y que tienen recomendaciones pues enfocadas en compartir información. Lo que hablamos antes que muchas veces es un tema de preocupación para los estados, compartir información, notificar actividades que son realizadas en el espacio con el objetivo de mitigar tensiones entre los distintos actores. Luego ha habido 2 grupos enfocados en nuevas medidas prácticas para PAROS, PAROS es el acrónimo que utilizamos en Naciones Unidas para temas de seguridad espacial, que significa la prevención de una carrera armamentista en el espacio, por sus siglas en inglés. Y estos grupos de expertos se han enfocado en establecer recomendaciones para un tratado vinculante. El grupo que ya acabó en 2019 no obtuvo el consenso necesario para unas recomendaciones, pero sí que se progresó en la conversación porque los estados todos acordaron que es importante reconocer la aplicabilidad del derecho internacional, que hay que constatar que tiene que haber una libertad de acceso sin discriminación para todos los estados al espacio exterior. Y estamos actualmente en otro grupo de expertos sobre este mismo tema que terminará en agosto y pues ya veremos qué pasa. Y bueno, y estos grupos de expertos son pues una serie reducida de personas nominadas por los estados que son expertos en la materia
pero no está abierta a la comunidad internacional, no todos los estados pueden participar, ni tampoco pueden participar pues, la industria o el sector académico o la sociedad civil. Luego están los grupos de composición abierta, que hasta la fecha hemos tenido solo uno, enfocado en comportamientos responsables, que el objetivo de este grupo era medidas no vinculantes en ese sentido, pues para rellenar los huecos que hay en los tratados del espacio, ¿no? Y que el enfoque de este grupo es novedoso, no solo porque por primera vez en la historia de las conversaciones multilaterales sobre la seguridad espacial se abre a todo el mundo, a todos los estados pueden participar y también pueden participar entidades no gubernamentales, pero también es novedoso porque, sin desestimar la importancia de la regulación de capacidades, también introduce la idea de que es importante hablar de cómo estas capacidades son utilizadas, es decir, de la conducta que tenemos a la hora de realizar actividades espaciales, porque existen todos estos objetos de uso dual y también de propósito dual de los que nos hablaba Juan hace un rato. Y entonces, en este grupo, que no obtuvo el consenso necesario para presentar sus recomendaciones a la Asamblea General, a pesar de eso, que puede ser percibido como un fracaso, sí que es verdad que se ha reconocido la complementariedad entre estos distintos enfoques de los que hablaba. Y entonces, tú antes preguntabas, Lynn, ¿cuál es el trabajo previo al desarrollar y el utilizar armas? Pues es esto, ¿no? El tener estas conversaciones para descubrir dónde están las diferencias interpretativas, dónde falta entendimiento común, porque muchas veces parece que hablamos el mismo idioma, pero realmente queremos decir cosas distintas. Pues estas conversaciones, estos grupos de trabajo contribuyen a clarificar esas cuestiones y que tiene un efecto de mitigación de tensiones que realmente, cuando hablamos de seguridad espacial, es la percepción de peligro, la percepción de amenazas, lo que es más peligroso o lo que puede ser de lo más peligroso. Porque muchas veces es esa percepción, la cual es subjetiva, la que hace que las tensiones incrementen y la que propicia a los estados a desarrollar estas capacidades contraespaciales. Luego, la siguiente diapositiva brevemente hay una serie de resoluciones propuestas. Todos los años se proponen muchas resoluciones, muchas, alrededor de 5 o 6 resoluciones por año. Y esta diapositiva tiene las resoluciones que se presentaron este último año, en diciembre. Una cosa de la que no he hablado también es que, aparte de las iniciativas multilaterales, hablabas de que Mallory Stewart hablaba de los compromisos de los estados a nivel unilateral. También existen estos compromisos unilaterales, pues de no, por ejemplo, hay un compromiso iniciado por los Estados Unidos, de hecho, de no testear armas de ascenso directo de carácter cinético. Luego también hay otro compromiso que fue iniciado por Rusia y China, sobre no ser el primero en emplazar armas en el espacio, y estos compromisos unilaterales también pueden tener un gran efecto a la hora de generar consenso a nivel internacional. Para concluir ya, tengo simplemente dos cuestiones que abordar. Esta primera es que, al margen del tipo de régimen o del tipo de mecanismo que se quiera implementar o que se quiera establecer, es necesario considerar estas 3 cuestiones. El cumplimiento, la participación y la minuciosidad o ambición de la medida que sea propuesta. El cumplimiento se refiere a la implementación, a cómo los estados obedecen lo que la medida dice. Y se percibe como mayor o como hay una mayor exigencia de cumplimiento en las medidas legalmente vinculantes. Con lo cual, puede haber más reticencia por parte de ciertos estados de negociar o de acordar algo sobre lo que no están realmente seguros, pero también es más común que una medida legalmente vinculante, precisamente por esta percepción de necesidad de cumplimiento, sea más duradera. Las medidas legalmente no vinculantes pueden evolucionar de manera más drástica con el tiempo.
Respecto a la participación, no es suficiente establecer una medida y ya, hay que ponerla en práctica y hay que ponerla en práctica no solo 1, ni 2, ni 3 estados, tiene que ser cuantos más estados, mejor. Cuantos más estados, cuanto más aceptación haya, más efectiva será la medida. Y la minuciosidad y ambición se refiere al nivel de detalle o el nivel de especificidad de la medida. Si queremos establecer principios como los del Tratado del Espacio Ultraterrestre, entonces es más fácil estar de acuerdo. Un principio que tenga diversas posibilidades interpretativas es más fácil darle el sí. Sin embargo, si quieres ser más específico, es mucho más, se convierte en mucho más importante que haya un gran entendimiento común entre las partes negociantes. Y también, dependiendo del tema sobre el que se esté negociando, puede que requiera mayor conocimiento técnico sobre la materia a la hora de negociar, porque al fin y al cabo no queremos establecer mecanismos que a nivel de política o a nivel de derecho puedan ser muy bonitos y tener mucho sentido, pero luego a nivel técnico y de implementación que no pueden ser implementados porque la tecnología no lo permite. Entonces, para terminar, y veo que hay una mano levantada, pero como solo me queda una diapositiva, yo creo que ya termino y te doy la palabra. Para terminar, la última diapositiva, es importante tener en cuenta que en las negociaciones también no solo tenemos que tener en consideración pues por así decirlo, la palabra de la ley o las características de lo que queremos regular, sino también quién está involucrado en las propias negociaciones, ¿no? Entonces, la participación inclusiva se está volviendo cada vez más importante y, de hecho, hemos pasado de una tendencia a negociar en grupos cerrados, grupos de expertos, a preferir negociar en grupos de composición abierta. Y esto es especialmente importante para las economías emergentes que están comenzando a explorar el espacio y a tener actividad espacial, o incluso a los estados que no necesariamente tengan una tecnología espacial propia, pero que ya todo el mundo se está dando cuenta de que aunque no tengas tecnología espacial propia, disfrutas de ella o te beneficias de los servicios que proporciona la tecnología espacial. Por lo tanto, si quieres que tu voz se tenga en cuenta, tienes que estar activamente participando en estos procesos. Luego, el papel de los actores no gubernamentales. Aunque ellos no tengan poder soberano para tomar decisiones, su expertise, su conocimiento sobre la materia puede ser realmente valioso a la hora de establecer estas negociaciones. Y por último, ya hablábamos de ello, la complementariedad de las medidas, siempre y cuando a la hora de establecer estas medidas o a la hora de negociar estas medidas tomemos en consideración los 3 elementos que decía antes: cumplimiento, participación y minuciosidad y ambición. Las medidas pueden ser de cualquier tipo. Y no hay necesariamente una medida mejor que otra. Tenemos que tener en cuenta que no va a haber una sola medida que va a solucionar todos los problemas de seguridad espacial del mundo. Eso es imposible, porque la tecnología avanza siempre más rápido que el derecho y que las políticas públicas. Entonces, lo que hay que hacer es apoyarse en las medidas existentes del pasado, en las iniciativas, en las propuestas anteriores y construir sobre ellas. Hay que ver el tema de la seguridad espacial como una serie de ladrillos que sirven para construir una casa, en vez de que tenemos que construir la casa desde cero. Y para eso es importante entender que los mecanismos jurídicamente vinculantes y los no jurídicamente vinculantes se complementan entre sí. De hecho, el Tratado del Espacio Ultraterrestre, antes de ser un tratado, fueron 2 resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y posteriormente a la entrada en vigor del Tratado del Espacio Ultraterrestre, ha habido una serie de principios, de resoluciones, de guías, de recomendaciones que han emitido los estados, que han ayudado a la interpretación de los principios que se establecen en el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Y entonces es importante entender esta complementariedad. Y bueno, pues esto sería todo lo que tengo que contaros. No sé si tenemos mucho tiempo para preguntas y respuestas, pero estaré encantada
de responder lo que pueda. Y en esa diapositiva tenéis mis datos de contacto por si no diese tiempo a todo hoy. Estaré encantada de poder responderos a cualquier pregunta o duda que podáis tener en el futuro. Bueno, muchísimas gracias, Almudena, por compartir tu conocimiento, por contarnos el estado del arte en la materia de seguridad y militarización del espacio, cuál es el trabajo que está haciendo Naciones Unidas al respecto. Yo tengo un par de preguntas, pero había gente que levantó la mano antes. No sé, Camilo, si querés. Sí, sí, perdón si se escucha ruido, es que justamente ahora estoy en la escuela. La pregunta que tengo es, en el hipotético caso de que un país arranque a hacer un programa secreto de armamento espacial y lo aproveche para una guerra, ¿cuáles serían las sanciones que tendría? Muy bueno. Mi pregunta iba por ese lado también. Pues igual te va a decepcionar un poco mi respuesta, pero no necesariamente tiene que haber una sanción, porque el desarrollo armamentístico no es una cosa que esté prohibida por el derecho internacional y en muchos casos también por los derechos nacionales, siempre y cuando el Estado respete las normativas relativas al control de exportaciones, por ejemplo, y a los tratados internacionales que regulan ciertas capacidades armamentísticas, como por ejemplo todo lo relativo a las armas de destrucción masiva, o sea, las armas nucleares, biológicas o químicas, que esas son las que más reguladas están. Luego hay armas convencionales que tienen algún tipo de regulación, como por ejemplo las minas están reguladas, pero en general las armas convencionales, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, como por ejemplo un arma no puede ser indiscriminada. Entonces, si el Estado tiene la obligación, de acuerdo con el artículo 36 del protocolo adicional a las convenciones de Ginebra, tiene la obligación de testear sus nuevas tecnologías armamentísticas para asegurarse de que no vayan a vulnerar esta obligación de no indiscriminación. Pero si eso está respetado, si el programa armamentístico en sí no vulnera ninguna otra normativa internacional, en principio no tiene por qué haber ninguna sanción. Ahora sí, podría haber sanciones por otras cosas. Podría haber sanciones, por ejemplo, si realiza un ataque armado en tiempos de paz, con lo cual estaría vulnerando la prohibición de no uso de la fuerza del artículo 2.4. Eso puede ser. Pero por el hecho de desarrollar un programa armamentístico secreto, no necesariamente tiene que haber una sanción. Y de hecho, muchos estados tienen programas o han desarrollado tecnologías para su seguridad nacional, tecnologías de carácter armamentístico, que probablemente no sabemos. O sea, a saber, por ejemplo, qué está haciendo ahora mismo Estados Unidos, por ejemplo, que es un país con mucha tecnología en el ámbito espacial, por ejemplo, para temas de seguridad nacional. Lo mismo podemos decir de Rusia, que también es un país muy avanzado en temas espaciales, o de China, por ejemplo. Entonces, el hecho de no saber no quiere decir que sea una vulneración del derecho. Creo que es una respuesta un poco decepcionante, ya lo siento, pero por eso es importante incitar a los países a ser transparentes con sus actividades, porque así se evitan o se mitigan en la medida de lo posible esas circunstancias. Muchas gracias, Almudena, por la respuesta. Sumo algo a la pregunta de Camilo. En los casos que está regulado, por ejemplo, la utilización de armas de destrucción masiva, ¿no? Que está penado o está tratado del espacio, bueno, está prohibido el despliegue de armas de destrucción masiva. ¿Cuál es el enforcement? O sea, qué capacidad de controlar hay este tipo de actividades? Quizás con armas de destrucción masiva o nucleares, bueno, es más evidente, pero con el desarrollo de los siguientes años de tanto normas vinculantes como no vinculantes,
podemos desarrollar normas, la comunidad internacional puede desarrollar normas, pero después cómo se hacen efectivas, cómo se controla que esas actividades efectivamente no se realicen. Creo que esta es la pregunta más odiada para la gente que se dedica al derecho internacional, que es la cuestión de pues el enforcement o en español pues el cómo asegurarse que se obedece, ¿no? O el punir cuando no se obedece. Y bueno, pues existe el mecanismo de llevar a un Estado incumplidor del derecho internacional ante la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte Internacional de Justicia puede establecer sanciones diversas. Esto no suele pasar y en el contexto del espacio exterior no ha pasado nunca. En el contexto, por ejemplo, de que haya un daño provocado por, pues en este caso, un arma, ya sea nuclear o no, hay una convención sobre responsabilidad por daños, que estaba en una de las primeras diapositivas que he mostrado, que establece pues, una responsabilidad absoluta o una responsabilidad limitada según dónde se provoque el daño. Si el daño se provoca por un objeto espacial en la Tierra, entonces la responsabilidad es absoluta, no hace falta justificar culpa. Y si el daño se produce en el espacio, la responsabilidad es relativa o limitada, con lo cual sí que hace falta justificar esa culpa. Y la Convención establece un proceso pues para evaluar y eventualmente sancionar esa conducta. Pero la versión real, o sea, la respuesta práctica a esta pregunta es que el mayor impacto o el mayor castigo, por así decirlo, es de carácter diplomático. Y esto, pues, por ejemplo, lo vemos en el contexto de los conflictos armados, que los estados establecen pues, sanciones diplomáticas, sanciones económicas, y que voy a hacer una comparación que espero que sea clara. El mundo de las relaciones internacionales, las relaciones diplomáticas entre estados, es un poco como el patio del colegio. Tú tienes tus grupos, de estos son los que se llevan bien y estos grupos se llevan mal con este otro grupo, pero en general nadie quiere ser el niño que nadie le habla, el niño que le hacen bullying, que nadie quiere sentarse con él a la hora de la comida, nadie quiere ser ese. ¿Por qué? Porque puede afectar a tu comercio, puede afectar a pues, el impacto que tengan tus propuestas en el ámbito internacional, puede afectar de manera muy directa a tus propios ciudadanos, y entonces pues los estados, el miedo a convertirse como el niño que no tiene con quién sentarse en el colegio, pues es algo que puede parecer absurdo, pero es algo que motiva mucho a los estados para cumplir con las normas establecidas. Ahora sí, también hay que decir que el régimen internacional es un régimen tristemente basado en la desigualdad. Están los estados permanentes del Consejo de Seguridad y luego están todos los demás. Y entonces, un estado permanente del Consejo de Seguridad se puede permitir hacer ciertas cosas que igual un estado que no tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad no se puede permitir. Y esto es algo que cada estado sabe y valora internamente a la hora de establecer sus políticas exteriores y sus relaciones internacionales, pues es algo que tienen en consideración. Pero el hecho de tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad no quiere decir que pueda salir completamente indemne de incumplir el derecho internacional. Y pues tenemos casos a lo largo de la historia en los que pues estados que han incumplido han sufrido las consecuencias a nivel diplomático de pues que han impactado a sus relaciones internacionales y que han impactado también a su bienestar doméstico. Entonces, pues bueno, no, y quizás de nuevo no una respuesta súper satisfactoria, pero espero que haya clarificado un poco cómo pasan las cosas en la práctica. Clarísimo, Almudena, muchas gracias. Hay alguna pregunta de Florencia que hizo en el chat. ¿Qué sucede con los actores no gubernamentales? ¿Hay algún tipo de control respecto de ellos?
Excelente pregunta, porque la responsabilidad por incumplimiento por parte de por las entidades no gubernamentales, el régimen de responsabilidad, es una cosa que diferencia al espacio de todo lo que no es el espacio. Antes hablábamos de cómo está todo súper conectado, pues esto es la excepción. En el espacio, de hecho, el artículo 6 del Tratado del Espacio Ultraterrestre establece que los estados son responsables por las actividades nacionales, es decir, incluyendo las actividades de sus entidades no gubernamentales. Entonces, por ejemplo, yo soy una ciudadana española, si yo voy a Argentina y cometo un crimen, no van a, o sea, Argentina no va a presentar una querella contra España, no, la que voy a ser responsable única y exclusivamente soy yo. Pero en el espacio no es así. Si yo, como española, yo tengo un satélite y causo un daño a un satélite argentino con mi satélite, aunque mi satélite no tenga nada que ver con el gobierno, en este caso español, Argentina puede ir contra España para exigir responsabilidad. Entonces, los estados están incentivados a establecer unos estrictos y rigurosos ordenamientos jurídicos domésticos sobre temas de materia espacial. Pues creo que, por ejemplo, Estados Unidos es un buen ejemplo de esto. Estados Unidos es un estado que ha estado realizando actividades espaciales desde hace muchos, muchos años y tiene un robusto ordenamiento jurídico en este sentido. Las empresas que quieren realizar actividades espaciales tienen que obtener licencias, tienen que cumplir con muchos requisitos para que los Estados Unidos le autorice a esa empresa a utilizar su tecnología espacial. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo los Estados Unidos estableciendo todos esos requisitos es protegerse a sí mismo de potencial responsabilidad. Se está asegurando de que los que vayan al espacio sean gente que en principio no va a causar problemas. Y si los causa, pues por lo menos se ha cubierto las espaldas lo más que podía. Entonces, sí, los estados son responsables por las actividades nacionales, incluyendo las actividades de las entidades no gubernamentales. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta de Aritz. Bueno, dice, me gustaría hacer una pregunta en torno a la cumbre para el futuro y el borrador cero del pacto del futuro. ¿Qué opinión tienes sobre el compromiso de avanzar en el acuerdo de normas, principios y reglas que sirvan de base para un tratado internacional que prevenga el establecimiento de armas en el espacio y la carrera armamentística? ¿Hay posibilidades reales de que a mediado plazo se cree un tratado en este sentido? Esa propuesta parece que desplaza el planteamiento que has hecho respecto a la complementariedad de normas vinculantes y no vinculantes. No necesariamente, porque puede que igual no se, o sea, la propuesta de normas, reglas y principios, aunque para los juristas, especialmente los juristas de cultura de derecho civil, por oposición a derecho común, cuando hablamos de normas, reglas y principios, estamos hablando de la gran mayoría de las veces de cosas que son legalmente vinculantes. Estamos hablando de leyes. Pero en el contexto diplomático, normas, reglas y principios se utiliza para hacer referencia a mecanismos no legalmente vinculantes. Y creo que el tener esta conversación sobre potencial normas, reglas y principios en el sentido no vinculante puede servir como un escalón para llegar a un tratado vinculante, dependiendo de que sea, no tanto en el largo plazo, sino que podría ser incluso en el medio plazo. Dudo que sea sobre algo tan general como lo que ponías en la pregunta, que a ver si lo encuentro, creo que era el emplazamiento de armas o la carrera armamentística en general. La carrera armamentística es un tema de conversación muy amplio que engloba muchísimas cuestiones. Entonces, esto está relacionado con lo que estaba diciendo antes de que
un solo tratado o una sola medida no va a solucionar todos los problemas. Y la carrera armamentística engloba prácticamente todos los problemas. Entonces, creo que hay posibilidad de que se llegue a un acuerdo común, a un consenso suficiente para establecer recomendaciones que eventualmente puedan convertirse en algo vinculante en temas más específicos, como por ejemplo el compromiso de no realizar tests de ciertos tipos de capacidades contraespaciales, como por ejemplo capacidades cinéticas. Actualmente yo creo que todos los estados prácticamente con distintas narrativas, pero todos los estados se dan cuenta de que la basura espacial es algo que no queremos tener, que no queremos causar de manera intencionada. Entonces, yo creo que sí que podría haber recomendaciones que tengan como objetivo el garantizar que no se cause de manera intencionada estas basuras espaciales, ya sea pues, por el uso de armas de ascenso directo o de armas orbitales o de lo que sea. Y pues que esto eventualmente se convierta en algo jurídicamente vinculante, ya porque se convierta en derecho consuetudinario, o más probablemente porque los estados acuerden que esto se tiene que convertir en un tratado y negocien el texto de un tratado explícitamente. Con lo cual no creo que sea algo irreal y siento contradecir lo que decías al final de tu pregunta, pero yo creo que más bien al contrario, yo creo que esto remarca o esto subraya la complementariedad que existe entre distintas medidas, porque estamos hablando de negociar algo no legalmente vinculante que lo que va a hacer es ayudar a generar el suficiente entendimiento común para que eventualmente los estados se sientan cómodos para sentarse a la mesa y negociar un tratado jurídicamente vinculante. Bueno, muchas gracias. Creo que es la última pregunta de Mauro Malnati. ¿Hay posibilidades de prever un instrumento o tratado para crear un fondo contracíclico o en todo caso una canasta de monedas sobre el que se pueda aportar periódicamente por parte de los estados y sobre el que recaiga eventualmente el enforcement en materia de responsabilidad por cuestiones espaciales? ¿Se contempla alguna idea de esa naturaleza para las transgresiones al Tratado del Espacio? Voy a pedir igual clarificación de no sé qué. Sí. O sea, ¿a qué te refieres con lo del fondo contracíclico? No he entendido eso muy bien, perdón. Ahí no sé si Mauro. Calculo que querrá decir como una especie de fondo para que la comunidad internacional controle las actividades que se desarrollan en el espacio, que no recaiga sobre Naciones Unidas o sobre un grupo de países. Lo que interpreto es eso, pero Hombre, es que en ese caso, hoy en día no recae sobre Naciones Unidas. O sea, Naciones Unidas, por así decirlo, es como el Uber de los estados. Nosotros no implementamos, no creamos leyes, nosotros simplemente creamos el espacio e incentivamos a que los estados acudan a ese espacio para dialogar y negociar. Pero el poder soberano lo retienen los estados, con lo cual ellos siempre van a ser los encargados de asegurarse que los otros estados cumplan con el derecho internacional. Las Naciones Unidas o personas dentro de las Naciones Unidas, entidades dentro de las Naciones Unidas, pueden llamar la atención y decir esto está mal, esto está bien, esto está un poco regulín. Pero nosotros no podemos realmente decir qué es lo que los estados tienen que hacer. No sé si eso tiene sentido. Entonces, esa responsabilidad ya la tienen los estados. Pero creo que Mauro ha levantado la mano porque igual Sí. no ha quedado clara su pregunta. Ahora se escucha, doctora. Sí, Se escucha bien. Bueno, gracias por el espacio, doctora Yonka. Y bueno, seré breve. Mi idea era preguntarle si existe alguna previsión respecto de la creación de un fondo contracíclico o una canasta de monedas a la cual los estados parte aporten
con la idea de crear un fondo de responsabilidad. Eventualmente, si hay algún incumplimiento del OST, se podría imputar a ese respaldo que se creó en ese fondo negociado por las partes para de cierto modo conseguir un enforcement. Entonces, el Como valor para relativo resarcir. de la moneda, claro, para resarcir, para reparar, también en cuestiones de contaminación espacial, es un poco lo que hablábamos de este efecto exponencial que tienen los satélites al destruirse en órbita, por ejemplo. Entonces, crear un fondo contracíclico del estilo canasta de moneda, como sucede, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, donde uno de los estados eventualmente responsable perderá cierto depósito en ese fondo contracíclico y eventualmente eso se va a ver reflejado en el valor de su aporte. Entonces va a haber un interés mayor en evitar que haya una devaluación de su participación en ese fondo. No sé si es claro. Pues no, entendido. Muchas gracias por la aclaración y perdón por no haberlo entendido antes. Honestamente, a nivel personal, no me parece mala idea, porque creo que puede ser algo que pues, hace que los estados tengan especial interés, ¿no? Donde el dinero está involucrado, siempre se anda la gente con más cuidado, pero creo que no, o sea, que a nivel práctico, no creo que los estados estén dispuestos a hacer eso. En general, el desembolsar para cualquier cosa que no sea pues su propia inversión en sí mismos, no es algo que los estados generalmente quieran haber, a no ser que haya una razón muy específica. Y de hecho, en tiempos recientes ha habido. Esta ha sido una cuestión que ha generado mucho debate porque pues, hay estados que protestan porque dicen pues yo contribuyo más y sin embargo no obtengo beneficios y tal y cual. Entonces, el hecho de hacer un desembolso, yo creo que en general los estados no estarían muy por la labor. Lo que sí que creo que puede ser posible en relación a lo que tú propones y que ya es algo que los estados están haciendo, es que el OST es un tratado de principios, pero conforme vamos construyendo sobre ese tratado de principios y haciendo el derecho espacial más específico, tanto a nivel internacional como sobre todo a nivel doméstico, estamos estableciendo unas reglas que están más pensadas no simplemente en salir ahí y hacer lo que queramos, sino en este objeto de considerar, en este concepto de consideración de vida del que hablábamos antes, de que si yo voy a salir ahí a hacer uso y exploración del espacio ultraterrestre, tengo que hacerlo sabiendo que puedo proteger ese espacio y que puedo garantizar que otros van a poder disfrutar de él sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo de discriminación y en condiciones de igualdad. Y entonces, pues, se incentiva cada vez más a establecer requisitos de, pues, tienes que poder deorbitar tu satélite de manera segura. Tienes que garantizar la mitigación de potenciales desechos espaciales a la hora de construir tu misión espacial, etcétera, etcétera. Esto, aunque a priori puede parecer muy positivo, tiene un componente negativo que también es importante señalar. Muchos estados, especialmente las economías emergentes, dicen que, claro, en los años 50, en los años 60, los actores que estaban explorando el espacio eran prácticamente dos, luego unos pocos más, pero ellos tuvieron la libertad de acceder al espacio sin ningún tipo de limitación y ahora el establecimiento de estos requisitos, aunque todavía no carecen de, o sea, no tienen un carácter realmente legal en un tratado, pero el establecimiento de estos requisitos, la expectativa de que los estados tienen que cumplir con estos requisitos de sostenibilidad, puede suponer una barrera para el acceso al espacio para ciertos países. Y eso y entonces el argumento es que esto es injusto porque son los que accedieron al espacio sin ningún tipo de restricción, los que generaron problemas de sostenibilidad y los que esencialmente fueron los culpables de que ahora tengamos estas preocupaciones sobre la sostenibilidad del espacio ultraterrestre. Entonces, y los que ahora están pagando por esos problemas de sostenibilidad
son las economías emergentes que en su momento, cuando se generaron esos problemas, no estaban ahí. Y entonces hay que encontrar un balance entre asegurar esa sostenibilidad y garantizar ese acceso sin ningún tipo de discriminación, que sí que está establecido de manera explícita en el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Y esto, yo diría que la mejor manera de gestionar esto o de solucionar esto es con la cooperación interestatal, interregional, lo cual también está establecido en el Tratado del Espacio Ultraterrestre, y que de hecho, gracias a esa cooperación, también se incentiva lo que hablábamos antes de quitar la neblina de ambigüedad, mitigar tensiones, eliminar potenciales percepciones de amenazas o potenciales percepciones de peligros a los sistemas espaciales de uno, con lo cual esa comunicación, que no tiene que ser revelación de programas de seguridad nacional ni nada, pero esa comunicación puede ser muy útil para construir confianza entre los estados y mitigar tensiones. Y entonces eso a su vez provoca que un sistema de un fondo monetario pues no sea tan necesario como podría ser si estuviésemos en una situación de máxima tensión entre los estados y máximo potencial de incumplimiento de los principios establecidos en los tratados. Espero que haya sido una respuesta satisfactoria. Bueno, muchas gracias, Almudena. Ya no tenemos más preguntas. Retomo ahí un poco para cerrar lo que comentabas, esto de países desarrollados que tuvieron libertad para colocar objetos en órbita, para explorar. Un poco la filosofía del CIE, del Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales, es analizar todas estas nuevas normativas, estas nuevas tendencias, desde la perspectiva de Argentina y de Latinoamérica, ¿no? Cómo impactan o cómo podrían impactar nuevas normas en la realidad de nuestros países, ¿no? Pensando en la región de Latinoamérica. Así que por eso también el objetivo de invitarte y que nos comentes cuáles son las tendencias, cuáles son los debates que se están realizando hoy en día en los foros multilaterales. Nos parece súper interesante el tema. Hay muchos estudiantes conectados, siempre me preguntan, bueno, pero ¿qué hace un abogado espacial? ¿A qué se dedica? Bueno, hay muchísimas oportunidades, tanto de investigación como desarrollo profesional. Esta creo que es un ámbito de investigación clarísimo y que por lo que entendemos en los próximos años va a florecer con muchos debates, porque el avance científico y tecnológico y la dependencia que tenemos del espacio cada vez es mayor, entonces los países empiezan a defender sus activos en el espacio y ahí empiezan los debates, ¿no? Militarización del espacio hubo siempre, hoy entramos en una nueva etapa que quizás es la de armamentización, eso requiere nuevas miradas, nuevos enfoques, nuevas investigaciones para ver cómo se regula eso. Así que para los estudiantes que están conectados, este es un ámbito también de desarrollo, ¿no? Empezar a pensar esas normativas o cómo intervenimos en esos debates internacionales, en nuestro caso, y desde el CIE de vuelta, con una mirada latinoamericana en general y Argentina en particular. Así que, bueno, quiero agradecerte nuevamente, Almudena, por tu tiempo y agradecerle a todos por haberse conectado. Calculo que la semana que viene vamos a subir la charla a YouTube, así la pueden volver a ver. Y bueno, los esperamos en la próxima charla en el CIE. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias de nuevo al CIE y a todos los participantes. Muchas gracias por todas vuestras interesantísimas preguntas. Y de nuevo repito que queda a vuestra disposición si tuvieseis cualquier pregunta en el futuro. Ya tenéis mis datos de contacto y estaré encantada de mantener el contacto. Y de nuevo voy a hacer eco de tus palabras, Juan, para decir que efectivamente este es un ámbito de trabajo y de investigación
donde hay muchas oportunidades y donde hay mucho por hacer, hay muchas oportunidades de innovar también, y animo a todo el que esté interesado a seguir, seguir persiguiendo este ámbito y seguir persiguiendo una potencial carrera en este ámbito, porque la verdad es muy interesante. Y para los representantes que estén aquí pues, de instituciones académicas o de sociedad civil o gubernamentales, si los hubiera también, va a haber ahora también muchas oportunidades para participar activamente en procesos multilaterales. Creo que vuestras visiones y vuestras opiniones son realmente importantes y tenéis la ocasión de haceros oír en esos foros en Naciones Unidas que van a tener lugar en estos próximos meses, con lo cual os animo a estar también atentos a cómo poder participar en estas conversaciones también de manera activa. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a la distancia y saludos a todos y a todas. Chao.